Rinoceronte blanco del norte, año 1980-1000, año 1988-20. Dentro de poco los elefantes solo existirán en zoológicos y en áreas protegidas. Elefantes muertos ilegalmente en un año, 60.000. La mitad de las especies de primates en la actualidad tienen pocos individuos o están en peligro. Gorilas de montaña existentes, 400. A pesar de esfuerzos heroicos, muchas de las criaturas salvajes del mundo están condenadas. La pérdida de especies hoy en día es igual que cuando se extinguieron los dinosaurios. ¿Se convertirán estas criaturas en los dinosaurios de nuestro tiempo? Hoy en día el hombre está cambiando la totalidad de la superficie del planeta Tierra. Estamos reemplazando el mundo natural por el nuestro. Población humana, año 1900, 2 billones. Año 2000, 6 billones. Estamos destruyendo nuestro medio ambiente a un ritmo terrorífico. Polución aérea emitida cada año, 5 billones de toneladas. Estamos jugando con el proceso de la evolución futura. Selva destruida por minuto, 50 hectáreas. Y sin embargo nos fascina la variedad de la vida. De los millones de criaturas del mundo, ninguna especie está sola. Cada una está ligada a la vida que la rodea. Cada una juega un papel único en su entorno. Estamos aprendiendo que la única manera de preservar a las especies es preservar el lugar donde viven. Pero hoy en día, una gran parte del mundo vivo está al borde de la extinción. En este frágil planeta, la vida misma puede estar en el fiel de la balanza. El viaje infinito. La vida en el fiel de la balanza. Conservada en las rocas de este árido valle, cerca de Pueblo Colorado, se encuentra un intrigante capítulo de la vida sobre la Tierra. Hace 100 millones de años, esto era el fondo de un mar interior. Hoy en día, es uno de los cementerios más ricos del mundo. El geólogo Irv Kaufmann ha venido aquí para averiguar qué es lo que pasa cuando se extingue la vida. Se interesa por un suceso cataclísmico que destruyó las 2/3 partes de todas las cosas vivas del mar. La muerte de la vida es un suceso habitual en la historia de la Tierra. Capa por capa se desenvuelve la historia de cuando la vida se excedió del límite. Vamos a despejar un poco estas rocas sueltas y vamos a conseguir unas rocas frescas. Kaufmann lee las capas de roca como si fuesen las páginas de un libro. Fíjate cómo cambian los colores. Esto es el principio de un suceso químico que es el que estamos buscando. Ponemos aquí esta marca que nos servirá de punto de referencia. El segundo clavo lo pondremos 10 centímetros más arriba, en este cambio de color. Así definimos nuestra primera zona de muestreo. Esto lo hacemos así. Para averiguar lo que sucedió aquí, toma una muestra por cada 1000 años, antes, durante y después de la extinción.
Este es el nivel de preextinción. Esta es la muestra número 18. Muestra número 18, 10 centímetros. En su laboratorio de la Universidad de Colorado, Kaufman cuenta la cantidad de fósiles de cada muestra. Empezamos a ver más fósiles. Aquí, como puedes ver... Ah, sí, sí. Esta es una buena muestra. Esta es una especie joven. Y también tenemos una Ammonites, Stomo amitis, aquí dentro. En las primeras muestras, Kaufman identificará 300 especies distintas, pero en la muestra siguiente no se detectan señales de vida. Parece que estamos en la zona muerta. Sí, debe ser. Definitivamente, no hay ni un fósil en la superficie, de manera que la extinción es virtualmente total. No hay perturbación alguna, ni perforaciones, ni nada. El fondo está muerto. Esto es interesante porque aquí hay un fósil, aquí. Es muy pequeño, probablemente algún tipo de molusco. Aparte de eso, en esta roca no hay ni un fósil, está lisa. Al principio las especies declinan gradualmente. Entonces, de pronto, desaparecen misteriosamente. Kaufman cree hoy en día que el destino de una especie está estrechamente ligado al de las otras. Las especies que componen un ecosistema no son simplemente especies separadas, más bien están ligadas las unas con las otras en una especie de estructura ecológica, en cadenas de alimentación, en simbiosis o en otras relaciones entre organismos. Por lo tanto, considerando todo esto, una extinción masiva no es solamente la pérdida de una especie a la vez, es más bien la pérdida de una especie clave o de un conjunto de especies en la cadena de alimentación, o de una especie clave en la estructura ecológica. Cuando desaparece una de estas, se derrumba todo el sistema ecológico de su entorno muy rápidamente. Para hallar la especie clave, se analizan las muestras de Kaufman buscando otros organismos. El primer eslabón en la cadena de alimentación oceánica eran criaturas más pequeñas que un grano de arena, que se llaman plancton. El plancton es trabajosamente separado y clasificado. Antes de la extinción había unas 60 especies. Entonces la variedad empezó a declinar. Cuando el plancton cayó a un nivel crítico, empezaron a desaparecer organismos más grandes. Cuando se rompió la cadena de alimentación, el sistema se derrumbó. Se inclinó la balanza y la vida se extinguió. ¿Podría volver a producirse este antiguo esquema? Ir Kaufman dice: Tal como nos lo demuestra la investigación, las extinciones masivas son relativamente habituales. Ocurren cada 26 a 30 millones de años de una manera aproximadamente cíclica, quizás provocada por fenómenos extraterrestres, como por ejemplo impactos de meteoritos. Si estos ciclos se repiten, podemos esperar que la siguiente extinción masiva se producirá dentro de unos 14 millones de años. Pero, por otro lado, si observamos el mundo moderno, vemos que el ritmo de la pérdida de una diversidad de especies y de hábitats naturales supera el de las extinciones masivas del pasado que ya conocemos bien. Pero sucede que esta pérdida masiva no está provocada por fenómenos extraterrestres y ni siquiera por cambios naturales en el entorno universal. Está provocada por el hombre. El hombre destruye el entorno natural. El hombre destruye la diversidad de vida en el mundo por la polución que provoca en la atmósfera. De hecho, al hombre se le puede considerar como un meteorito humano, pero impredecible en cuanto a las teorías de la extinción masiva. Hoy en día el hombre domina la tecnología capaz de cambiar el mundo. La naturaleza desaparece y es reemplazada por cosechas, expoliada para obtener recursos, asfaltada a medida que las ciudades crecen. Las necesidades humanas y los desperdicios humanos están amenazando la trama de la vida. Dentro de 40 años la población humana se habrá duplicado de 5 a 10.000 millones. Pero en este momento
nuestra especie ya está arrasando el planeta. Un tapiz de luces traza la presencia humana a través de la Tierra. El mar del Japón está encendido con su gigantesca flota pesquera. El gas ardiendo en el Oriente Medio traza los contornos del Golfo Pérsico tan rico en petróleo. Los fuegos en África alimentan la lucha contra el hambre en el tercer mundo. Los incendios en los bosques de Sudamérica marcan el límite de una naturaleza virgen. Hace menos de 100 años, no eran visibles las luces de ciudad alguna desde el espacio. Hoy en día, brillan como una estrella en el cielo oscuro. Con la llegada de la era espacial, nuestra visión de la Tierra sufrió un cambio épico. Por primera vez, vimos un oasis azul, frágil y delicado. Ahora, con la tecnología de los satélites, podemos controlar la salud del planeta Tierra. En la Estación Espacial Goddard de la NASA, en Maryland, Captain Tucker tiene acceso a una vasta biblioteca de imágenes de satélite con las que construir un mapa único. Este es un mapa de la vida. Sigue los cambios en el planeta de una estación del año a la otra. En los últimos 8 años, Tucker ha observado sutiles cambios en la vegetación de la Tierra. Octubre de 1988. El transbordador Discovery regresa al espacio para fotografiar la Tierra. A medida que los astronautas vuelan sobre el Amazonas, se quedan atónitos con lo que ven. Cuando vuela sobre Sudamérica, se ven estos incendios increíblemente grandes. Deben tener unas 10 millas a lo ancho, especialmente en la cuenca del Amazonas, donde están quemando la vegetación, y se llena prácticamente todo el continente de humo. Captain Tucker ha estado controlando estos fuegos desde 1982. Sus imágenes confirman que en un estado del Brasil llamado Rondônia, el bosque se está destruyendo 2 veces más rápido de lo que se pensaba anteriormente. Aquí se han quemado 14.000 millas cuadradas en la última década. La destrucción la provocó la construcción de una sola autopista a través del bosque. Hoy en día ha surgido un entramado de carreteras visible desde el espacio como si fuesen las ramas de un árbol geométrico. En Rondônia, la apertura de la frontera del bosque imita la conquista del oeste americano. Pero con la maquinaria moderna, los pioneros destruyen la naturaleza con una eficacia letal. Lo que antaño era una selva, se está convirtiendo en campos de agricultura y pastoreo. De seguir a este ritmo, para principios del nuevo siglo, 55.000 millas cuadradas de Rondônia se habrán convertido en humo. Durante muchos años, el científico ecologista Norman Myers ha estado denunciando su preocupación por la destrucción de selvas. Hola, Tucker. Hola, Meyer. Aquí tengo unas imágenes de la cuenca del Amazonas y de Rondônia. Captain Tucker ha invitado a Myers
a ver sus más recientes descubrimientos. Hay una imagen que es especialmente perturbadora. Ahí hay unos cuantos incendios. Unos 2.500. Es solo una estimación. 2.500. Digamos unos 2.500 más o menos. Cada punto es 1 kilómetro por 1 kilómetro. En cada una de esas áreas puede haber 1 o 2 fuegos adicionales. Por eso decimos que son aproximadamente 2.500 fuegos ardiendo en un momento dado a las 2:49 de la tarde del 9 de septiembre del año pasado. En ese área, que es como Montana, se está provocando la extinción de por lo menos una especie de plantas por semana y probablemente la extinción de 2 o 3 especies de animales, seguramente insectos por día. Si la NASA, con una de sus ondas espaciales a Marte o a donde sea, lograse encontrar una sola forma de vida de esta, sería una noticia de primera plana y seguramente enviaría más ondas para echarle un vistazo a esta mínima cosa, a ese extraordinario fenómeno. Y sin embargo, aquí tenemos evidencia en esta pantalla de que estamos mandando a la basura especies de nuestro planeta a un ritmo de varias por semana. Esto parece muy irónico. Los ritmos de extinción son imprecisos, pero a Myers le preocupa la tendencia. Alguien podría decir que si ayer se perdieron varias especies, pero el sol sigue saliendo y los periódicos nos han llegado a su hora, ¿qué puede importar? Sí importa. A la larga importa absolutamente. La mejor manera de entenderlo es tomar el ejemplo del aeroplano. Imagínese subiendo a un avión y ver que hay un mecánico que le está quitando remaches a un ala. Y le pregunta que por qué lo está haciendo. El mecánico dice que los necesita para otro avión, pero que no importa porque los aviones tienen miles de remaches. Así que unos pocos no tienen importancia. Ahora bien, ¿se subiría usted a este avión? ¿No se preguntaría usted cuándo unos pocos se convierten en muchos o en demasiados? Qué espléndidas criaturas vivieron aquí hace un tiempo. Nunca lo sabremos, pero sí sabemos una cosa, y es que no hay marcha atrás en la extinción. El río Manu en el Perú oriental. La última vegetación virgen incólume. Un grupo pionero de biólogos peruanos y americanos, dirigidos por Terry Irwin, del Smithsonian Institute, ha aceptado un extraordinario desafío. Están aquí para hacer un inventario de una de las mayores concentraciones de vida en la Tierra. Hola. Hola. Me alegro mucho de verte. Yo también. El proyecto se llama Biolat. Durante las próximas 4 semanas, una lejana estación de guardabosque será su hogar. Desde esta base, el grupo identificará y catalogará toda planta y animal que encuentre. Su meta es construir una anatomía detallada de un ecosistema amenazado de extinción antes de que desaparezca. No estamos hablando de la extinción de unas cuantas especies, estamos hablando del actual sistema de deforestación. En realidad estamos hablando de la extinción del proceso evolutivo. Un proceso que aquí ha tardado 40 millones de años en desarrollarse. Biolat quiere encararse muy rápidamente con el inventario de estas especies y con cómo estas especies se interrelacionan para que podamos hacer predicciones de cómo salvar esta diversidad biológica para el futuro. 3/4 partes de las cosas vivientes se pueden encontrar en las selvas. La mayoría de ellas en las copas de los árboles. Las especies de mayor tamaño son las más conocidas y han sido durante años el símbolo exótico de la selva del Amazonas.
Estas criaturas solo representan una pequeña porción de la vida en la selva. Su existencia depende de un mundo menos visible, un mundo mucho más misterioso y complejo. De manera de prepararse para la lluvia, ¿no? Para la época de lluvia, tienen las semillas ya. La maravillosa variedad de plantas e insectos de una selva es el testimonio de la creatividad de la vida. Cada especie ha desarrollado una estrategia única para su supervivencia. Algunos engañan a sus posibles predadores disfrazándose de hojas, una seca y la otra viva. Productos químicos tóxicos en las púas de una oruga enseñan a los pájaros a que las dejen en paz. Las plantas también utilizan productos químicos para protegerse, pero una comunidad altamente organizada de hormigas comedoras de hojas puede desnudar un árbol en cuestión de horas. Fijaos en estos insectos. Cada criatura, a su manera, ha encontrado su hogar en la selva. Mirad estas mandíbulas y las espinas en el tórax. Está en el borde del árbol, muy cerca. Volvamos al trabajo. Para afrontar el estudio de este mundo fascinante, Terry Irwin ha urdido un plan muy inteligente. Ahí se entra. La selva se divide en lotes de 100 yardas. Los árboles más significativos se identifican y etiquetan. Su emplazamiento exacto se introduce en un ordenador para convertirse en punto de referencia dentro de cada lote. Entonces se generan unos mapas para servir de guía a los investigadores de campo. La botánica Robin Barham toma muestras de hojas del suelo de la selva. Estas provienen de este cuadro que se ve aquí. Otras provienen del mismo tipo de selva. Se consiguen hasta 50 especies distintas en un cuadro como este. A mí lo que me sorprende es que se puedan obtener tal cantidad de especies distintas de hojas en una superficie tan pequeña. Porque imagínense que encontrar 50 especies distintas en un área tan pequeña va a dar mucho trabajo. Esto es indicativo probablemente de la inmensa variedad de especies que nos vamos a encontrar en el área que estamos trabajando. Grace Servat, una ornitóloga peruana, está colocando redes en los pasillos de la selva para poder cazar pájaros que vuelen bajo y así identificarlos. Las pirañas viven en el Manu, pero a pesar de eso, los biólogos se atreven a entrar en sus aguas. El río está lleno de vida. Sin embargo, aun en los trópicos es difícil coger un pez. A la caída del sol, la selva se anima con las criaturas de la noche. Los murciélagos juegan un papel clave en la vida de la selva, diseminando semillas, y a Don Wilson le preocupa su futuro. Los murciélagos están teniendo problemas por todo el mundo, a causa de su destrucción, de la pérdida de su hábitat. En un sitio como este, seguramente habrá una mayor variedad de murciélagos que en ninguna otra parte del mundo. Fíjense en sus dientes. Los utiliza para coger insectos de la superficie del agua. Es el primero que he visto de esta clase. ¿A dónde ha ido?
Oliver Flynn ha estado coleccionando insectos desde su adolescencia. Después de 40 años, se sigue emocionando con algo nuevo. Cuando veo algo que es nuevo y que no sea muy habitual, me esfuerzo especialmente en cazarlo. Mientras pueda subsistir con todos estos insectos volando por mi cara, claro que uno tiende a no respirar. Terry Irwin se prepara para explorar la vida en la copa de los árboles. Ha diseñado un método para investigar sistemáticamente un mundo que desde hace mucho tiempo se les ha escapado a los biólogos. Utilizando los mapas de ordenador, Terry localiza los árboles especificados el día anterior en cada lote. Creo que podemos conseguir 2 o 3 aquí. Se selecciona un determinado árbol. Se colocan estacas alrededor de su perímetro. Muy bien, por favor, Jesús. Se colocan en su sitio unas bandejas colectoras cónicas, pero el experimento debe esperar hasta la mañana siguiente cuando el aire esté en calma. Antes del amanecer, se preparan las bandejas. El experimento empieza con las primeras luces. Se lanza hacia arriba una nube de insecticida biodegradable. Una leve corriente a lo largo del árbol la lleva hasta arriba. Las 2 horas es absolutamente inocuo. Este solo árbol producirá la increíble cantidad de 2000 especies de insectos. Cada especie de árboles tiene su comunidad exclusiva de insectos. Al haber miles de especies de árboles en la selva, la cantidad de especies de insectos supera la capacidad de la imaginación. Ha caído mucha biomasa esta mañana. 1 kilo de insectos. Ahora comienza la difícil tarea de separar e identificar las especies. Se advierte inmediatamente que están viendo muchas especies nuevas por primera vez. Se ha estimado que el planeta Tierra está habitado por más de 5 millones de especies de animales y plantas. Pero Terry Irwin tiene una hipótesis nueva. Él piensa que puede haber 10 veces más especies de las que se pensaba. Es posible que estemos compartiendo el planeta con más de 50 millones de otras especies. En un solo árbol del Perú se han localizado más de 40 especies de hormigas, más que en todas las islas británicas. En las selvas, los árboles son islas de vida. Hay menos de 1000 especies en Norteamérica, pero solo en el Perú se han localizado más de 5000. ¿Es una costumbre de toda tu región aquí en Alemania? ¿Por qué existe tal diversidad en los trópicos? Terry Irwin piensa que la selva es la cuna de la vida, un criadero donde se desarrolla una innumerable cantidad de formas de vida, de maneras nuevas y maravillosas. Estas criaturas tan distantes de nuestro entorno nos pueden parecer extrañas e insignificantes, pero cada una es un experimento único, un prototipo del proceso evolutivo. La diversidad es la materia prima de la que surge la vida nueva.
Aquí hay cientos de variaciones sobre un mismo tema. Cada uno es un especialista. Una de 50 millones de partes móviles trabajando armónicamente para crear una máquina viviente. El mundo en el que vivimos. La exploración de sus vastas dimensiones acaba de empezar. ¿Pero llegará nuestro viaje a su final antes de tiempo? Solo se tarda un momento en cortar un árbol. El sur de California, una vista interminable de desarrollo urbano. En tiempos pasados, la última frontera americana. Ahora la civilización se ha amontonado a lo largo de sus costas. Enlazada por una vasta red de autopistas, la megápolis se extiende desde Los Ángeles hasta la frontera con México, con la excepción de 17 millas. Al norte de San Diego, la base de la Infantería de Marina norteamericana, Camp Pendleton, se dedicó en 1942 a entrenamiento y maniobras. Camp Pendleton es el único tramo no urbanizado de costa en todo el sur de California. Un cortafuego a lo largo de su perímetro separa la civilización de un hábitat natural de 2000 millas cuadradas que se llama el Chaparral. Es el hogar de una comunidad única de criaturas que han llegado a depender las unas de las otras. Algunos pájaros dependen de la vegetación para protegerse de los depredadores. Otras relaciones son más sutiles. En contra de los dichos populares, el correcaminos depende para su subsistencia del coyote, el rey del chaparral. Aquí se ha desarrollado un delicado equilibrio de vida a lo largo de millones de años. Ahora está amenazado de extinción. En San Diego, la subida del precio de los terrenos y la presión de la población han dejado al chaparral fragmentado. Bolsas aisladas, atrapadas en una telaraña humana. Cañones en forma de dedo huyen de mesetas hacinadas. Se han formado islas naturales rodeadas por un mar de desarrollo urbano. Las cimas de los montes, abarrotadas de construcciones, tienen laderas demasiado empinadas para su urbanización. El biólogo conservacionista Michael Suley, de la Universidad de Michigan, ha venido aquí a estudiar de qué manera afecta esta fragmentación a la vida salvaje. Su apego al chaparral se remonta a su juventud en San Diego, pero la vida en este cañón no es como él la recuerda de cuando era un niño. Esto es nativo. Pasto de ciervo de California. Pero solo hay matas muy dispersas. La vegetación importada es mucho más agresiva que la local y vencen en la competencia para lograr luz y agua. A lo largo del cañón solo se verán especies importadas. Las nuevas plantas se cuelan en el cañón desde los hogares y los jardines de más arriba. Aquí los invasores silenciosos han reemplazado rápidamente a las especies nativas. A lo largo de los últimos 4 años, Suley ha estudiado 37 cañones aislados de distintos tamaños y edades. Este es un cañón de tamaño medio, de unas 20 hectáreas. Es relativamente virgen, tiene unos 20 años.
El hábitat está en muy buenas condiciones en lo que a vegetación se refiere, pero en este cañón ya hemos presenciado la extinción de 2 especies de pájaros, la codorniz californiana y el correcaminos. Todavía hay conejos y algunos roedores indígenas, y también algunos pájaros indígenas del chaparral. Lo que observamos aquí es el efecto del aislamiento, la consecuencia de la fragmentación. Esta carretera de aquí mismo no es muy ancha, pero es lo suficientemente ancha para impedir el movimiento de animales hacia el cañón, una vez que se han extinguido los del cañón. En el cañón el equilibrio de la vida cambia rápidamente. Suley quiere averiguar si el ritmo de extinción está relacionado con el tamaño del cañón. Ese es un sisonte. Y ahí hay un arrendajo. ¿Lo has visto? Sí, sí lo he visto. Además de las aves, Suley y sus ayudantes también cuentan la población de roedores. Es uno grande. Ahí está. Es una hembra joven. Es un Niatoma lépida. Un censo anual de plantas, aves y mamíferos revelan cuántas especies han desaparecido. Está bien, tranquilo, tranquilo. Ya te suelto. Comparando el número de especies a lo largo de un tiempo, Suley ha descubierto un eslabón crítico en la vida del chaparral. 4 especies, 2 de ellas ratas de campo. Algunas especies o hábitats o ecosistemas son críticas, son especies fundamentales, y si uno elimina a una de esas especies claves, entonces se derrumba todo un grupo de subespecies y se extinguen. Y nosotros tenemos evidencias por este estudio que si se saca al coyote del cañón, la velocidad de extinción de las aves se dispara y perdemos a todo un grupo de pájaros muy rápidamente. De manera que el coyote es una pieza fundamental en la trama de la vida de estos cañones. En esta delicada trama, las criaturas del chaparral están ligadas unas a otras de maneras insospechadas. El coyote caza mapaches, zarigüeyas, zorros y otros animales que comen pájaros. Sin la protección de los coyotes, los pájaros desaparecen rápidamente. Cuando un cañón es demasiado pequeño, el coyote desaparece y se derrumba la vida del chaparral. Las especies se extinguen prácticamente al mismo ritmo que desaparece el hábitat. Cuanto menor sea el hábitat, a mayor ritmo desaparece la población local de aves y mamíferos. Y a medida que se erosiona el hábitat, debido a perturbaciones, desaparecen las aves y los mamíferos, al mismo ritmo que se suceden las perturbaciones. Michael Suley ha descubierto que cuanto menor sea el cañón, más rápidamente se extingue la vida. Pero al final, no hay ningún cañón lo suficientemente grande. Él estima que en unos 100 años, el chaparral y toda su vida habrán desaparecido. Sus conclusiones son sombrías. Cuando se fragmenta un hábitat, se extinguen las especies. Es solo cuestión de tiempo. Lo que está sucediendo en la vida de estos cañones está sucediendo también en toda la extensión del planeta Tierra. Los científicos han localizado puntos calientes ecológicos, regiones en las que la vida está siendo atacada. En este momento, en todos los continentes, se están extinguiendo especies a tal ritmo que superan el registrado en la época de los fósiles. A medida que se achican los hábitats, el futuro de la vida pende de la balanza. En un tiempo, un gran bosque se extendía desde México hasta Panamá.
Hoy en día, solo queda un 2% en el noroeste de Costa Rica. Este quizás sea el ecosistema que más peligra en toda la Tierra, un bosque seco tropical. A diferencia de la selva, este cambia con las estaciones y su tierra es fértil. Hace 500 años, el bosque seco de Costa Rica era mayor que su selva vecina, pero también era más vulnerable. Los primeros colonos descubrieron que era más fácil convertirlo en campos de pastoreo y de labranza. Hoy en día los campos se siegan y se queman para mantenerlos despejados. Los rebaños de ganado pastan pacíficamente ante los últimos vestigios del bosque. Solo quedan algunas manchas aisladas. Dan Jansen vino a Costa Rica por primera vez hace 25 años. Cada año al regresar, veía que las áreas que estudiaba desaparecían. Y en 1985 tuvo un sueño: rescatar un ecosistema de su extinción. Está bien. La aventura que van ustedes a vivir. Un momento. Un momento que lo encuentre. Muy bien, aquí está. Esta es la autopista paralela que sube por aquí, ¿no es cierto? Por aquí. Y esta es Veracruz. Ahora bien, lo que... Con la ayuda del gobierno costarricense y la comunidad local, lo que Jansen pretende hacer es hacer crecer 250 millas cuadradas de bosque seco en lo que algún día se convertirá en el Parque Nacional de Guanacaste. La idea consiste en coger esos brotes de caoba y plantarlos en este pedazo de bosque. Así que lo que van a hacer es como si las semillas hubiesen volado hacia allí en la época de sequía, que de hecho es lo que sucedía, y hubiesen germinado tranquilamente en los claros. Así que lo que ustedes van a hacer es literalmente coger una bolsa y buscar claros en el bosque. Buscan un sitio donde dé el sol y haya un poco de terreno despejado y los plantan así, por las buenas. Es fácil plantar un árbol, pero la complejidad de reinstalar un bosque es un desafío muy grande. ¿Cómo se llegan a conocer las miles de especies y el delicado papel que cada una juega en el ecosistema de un bosque tropical? Cada día, los voluntarios recogen ratones para ayudar con un estudio que Jansen empezó a hacer